siguiente bloque es presentado por la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Para la sola gloria de Dios. Apreciado oyente, ¿ha intentado usted desarmar a alguien? A un atacante, desarmarlo, es decir, neutralizarlo, a punta de oraciones. ¿Será eso acaso posible? En su carta a los Romanos, en el capítulo 12, el apóstol Pablo los exhorta así: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si se puede hacer cuanto está en vosotros, tened paz con todos los hombres. ¿Y qué de los que atacan? No digamos físicamente, pero sí psicológicamente, emocionalmente e incluso espiritualmente. Si observamos la historia, el rey David es uno de los hombres más experimentados en persecución, pero también Dios lo moldeó como un maestro en el clamor, en la oración y en una probada confianza. Y en el Salmo 41, que será el objeto de nuestra meditación en la primera parte de nuestro programa de hoy, nos mostrará su testimonio. Lo invitamos a oírlo poniendo mucha atención. El libro de los Salmos. Salmo 41, al músico principal, Salmo de David. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guarde y le dé vida, sea bienaventurado en la tierra, y no lo entregues a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije: Jehová, ten misericordia de mí. Sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando: ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si venía a verme, hablaba mentira. Su corazón se amontonaba iniquidad, y salido fuera hablábala. Reunidos murmuraban contra mí todos los que me aborrecían. Contra mí pensaban mal, diciendo de mí: cosa pestilencial de él se ha apoderado, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí, y hazme levantar, y daréles el pago. En esto habré conocido que te he agradado, que mi enemigo no se holgará de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado, y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por siglos de siglos. Amén y amén. Conocí a un pastor que vivía justo frente a una comisaría de policía. El jefe de la comisaría, por alguna razón, le tomó mala voluntad a aquel pastor y varias veces lo amenazó y le dijo que lo iba a matar. Aquel pastor permaneció muy tranquilo, despreocupado por aquella amenaza, y un día hablé con él y le dije: hermano, usted no tiene temor, no tiene miedo. ¿Qué sensación le produce esa amenaza? Él, con mucha humildad, me dijo: no te preocupes,
a este hombre lo voy a desarmar. Sus palabras me sorprendieron un poquito, pero seguidamente me dijo, lo voy a desarmar con oración. Voy a orar por él, doblo mis rodillas delante de Dios y lo voy a desarmar. ¡Qué respuesta tan tremenda me dio aquel pastor! Y efectivamente todos los días doblaba sus rodillas y oraba por aquel jefe de policía. Y efectivamente el resultado fue que lo desarmó. Nunca aquel jefe de policía le hizo daño a mi amigo pastor. Soy Luis Carballosa. En este día quiero compartir con vosotros el Salmo 41. Dice al músico principal, Salmo de David, y comienza con una bienaventuranza. Es más, en la introducción hay dos bienaventuranzas. Comienza así el Salmo. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado. Otra vez la palabrita. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás, ablandarás, suavizarás toda su cama en su enfermedad. Así introduce David este salmo, con dos bienaventuranzas y abriendo su corazón delante de Dios, reconociendo que Dios es el sustentador de la vida. Jehová le sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. David había estado debilitado en el salmo anterior, Salmo 40, lo vimos, cómo confiesa su pecado delante de Jehová, y ahora David continúa reconociendo la obra maravillosa que Dios hace. ¿Qué privilegio tiene el creyente? ¿Qué privilegio tiene el cristiano? ¿Qué privilegio tienes tú y tengo yo de acudir con libertad a la presencia de Dios para recibir allí misericordia, esa bondad de Dios, esa compasión de Dios, ese emet, la palabrita hebrea, gesed, misericordia, gracia, amor compasivo en la presencia de Dios? Querido hermano, querida hermana, tú y yo tenemos ese gran privilegio de poder acudir a la presencia de Dios. En el segundo párrafo, David comienza ahora expresando eso. Yo dije, ten misericordia de mí. Clama por misericordia a Dios, por ese emet y ese gesed, ese amor compasivo de Dios. Sana mi alma porque contra ti he pecado. David confiesa su pecado delante de Dios. Y tú y yo debemos de hacer lo mismo, hermano, hermana. Todos los días ofendemos, nos equivocamos, tropezamos, pero tenemos el gran privilegio y la tremenda oportunidad de acudir a Dios en oración, con humildad, sometiéndonos a la voluntad de Dios y reconociendo la soberanía de Dios. David añade, versículo 5, mis enemigos dicen de mí, miren lo que dicen, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Observe lo que el enemigo decía de David, ¿cuándo se va a morir este hombre? ¿Está enfermo? Pues que muera. Y añade, y si vienen a verme, hablan mentira. Dicen delante de David con su boca lo que no sentían en su corazón. Su corazón recoge para sí iniquidad. Y
al salir fuera la divulgan. No solo acudían a ver a David y engañosamente, hipócritamente le decían cosas que no sentían, que no creían, que no deseaban, le hacían ver a David como que eran sus amigos, pero en realidad era todo lo contrario. No tenían ningún sentimiento de amistad hacia David. Y dice el autor del Salmo en el versículo 7, reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal, diciendo de mí, mire lo que decían, cosa pestilencial se ha apoderado de él. La palabra pestilencial es un poco incierta. ¿Qué significa esa palabra? Pensaban que una especie de plaga, que una maldición había caído sobre David y que iba a morir en cualquier momento. Querido amigo, querido hermano, mira cómo la persona que no tiene a Dios en su corazón, que no tiene a Cristo en su corazón, se comporta. Tú y yo, querido hermano, querida hermana, debemos pedir a Dios que nos libre de todo eso, que nos dé de verdad un corazón compasivo, un corazón lleno de amor y lleno de gracia. Aquellos que iban a ver a David decían, cosa pestilencial es la que se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse, ahí se va a morir. El pobre David, ahí se va a morir. Dice, aún el hombre de mi paz, es decir, aquel que era su amigo cercano, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Eso fue exactamente lo que el Señor Jesucristo dijo acerca de Judas Iscariote en Mateo capítulo 26, versículo 24 y en los otros evangelios, incluyendo San Juan 13, 14 y 17, 12. Eso fue lo que Judas el Iscariote hizo contra el Señor. Le aparentó que era amigo. Es más, fue el tesorero del grupo. Sin embargo, Satanás estaba en su corazón. Tenía envidia de los demás discípulos e incluso del mismo Señor. Y aparentó lo que en realidad no tenía en su corazón. Oh, cuán importante es que tú y yo tengamos un corazón transparente, que en nuestro actuar siempre lo hagamos con sinceridad, con transparencia, que no aparentemos ser lo que no somos, que no tratemos a nadie con hipocresía. Esto es lo que David está pidiendo aquí y está rogando. Y está pidiéndole a Dios que Él sea sincero, transparente, honesto. Los que iban a verlo decían una cosa con su boca, pero en su corazón y en su mente tenían otra. No seamos así jamás. Seamos francos, sinceros, transparentes, hablando siempre la verdad. El Salmo concluye, versículos 11 al 13. Dice, en esto conoceré. Mejor es tiempo presente ahí. En esto conozco que te he agradado, o mejor todavía, que te agrado. Dice David, que mi enemigo no se alegre sobre mí, que no triunfe sobre mí. Esa es la prueba de que te he agradado, que tú me proteges y me cuidas. Como aquel pastor del cual os hablé al principio, que oraba por aquel jefe de policía y lo desarmó, y aquel jefe de policía no pudo triunfar sobre la vida humilde y digna de aquel pastor. Dice David, versículo 12, en cuanto a mí, en mi integridad me sustentas.
En la integridad de David, Dios lo sustentaba. Y me has hecho estar delante de ti para siempre. La certeza, la seguridad que tiene el Hijo de Dios, que tiene comunión con Dios aquí en la tierra, pero que esa comunión no termina cuando sus días concluyen aquí, que esa comunión continúa para siempre. Y me has hecho estar delante de ti para siempre. La expresión hebrea ha-olam, para siempre. Y David concluye con una expresión de bendición a Dios. David dice, bendito sea Jehová. Una alabanza a Dios. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel. Otra vez, ha-olam, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Precioso salmo de gratitud y de alabanza y de expresión de humildad, reconociendo, por un lado, la gracia de Dios, reconociendo la benevolencia de Dios, reconociendo la misericordia de Dios y también reconociendo la maldad que hay en el corazón del hombre, particularmente de aquel que no conoce a Dios, que no conoce a Cristo, que piensa una cosa con su corazón y con su mente, pero actúa de otra manera. Y luego una expresión de gratitud y de reconocimiento. Conozco que te agrado, porque tú oyes mi oración. Oye lo que el enemigo está diciendo y oyes también lo que estoy pidiéndote. Y también porque tú conoces lo que hay en mi corazón. Tú conoces mi integridad y me sostienes. Y eres bendito por los siglos de los siglos. Querido hermano, querida hermana, que Dios te bendiga en este día. Abre tu corazón delante de Dios. Habla con transparencia, con sinceridad y ora aún por aquellos que te desean mal. Que Dios te guarde. Amén. Usted está escuchando Palabra Fiel, una producción del Ministerio IMI Radio Chile. Y en los segundos 15 minutos del programa estaremos compartiendo con usted la historia de las revisiones de la Biblia en español, en la voz del pastor Alejandro Riff, representante de la Sociedad Bíblica Trinitaria en Argentina. Esta es la segunda porción de la conferencia recientemente expuesta en Santiago de Chile, con motivo de la presentación de la Biblia Reina Valera, en la versión de dicha sociedad. En esta temporada se ha expuesto dicha versión fiel al texto mayoritario o texto recibido en los países de Colombia y Chile, y dentro de poco en México y Honduras. Que este programa sea para crecimiento en su información, pero por sobre todo en su edificación, en la fe puesta sobre nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amable auditor, que el Señor le bendiga. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú mantienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices
vamos a escuchar breves presentaciones de cada miembro del equipo revisor de la Biblia. En primer lugar vamos a tener al hermano Alejandro Riff, que es pastor de Rosario, Argentina. Alejandro formó parte del equipo revisor desde el año 2009. Es el representante de la Sociedad Bíblica Trinitaria para el país de Argentina. También colabora con la creación de nuestro sitio web, sigue manteniéndolo. Alejandro ahora nos va a hablar sobre la historia de las revisiones de la Biblia Reina Valera para así poner esta revisión en su contexto histórico. Muy buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Gracias por venir a esta presentación de la Biblia y un agradecimiento al Señor. Yo les voy a hablar acerca de la historia de las revisiones de la Biblia Reina Valera. No en sí de cómo fue traducida, sino cómo fue revisada a través de la historia. Voy a destacar mayormente quién la hizo, en qué circunstancias la hizo y algunas características de cada revisión de la Biblia. Yo quiero mostrarles en una línea histórica cómo fueron las revisiones, pero tenemos que mencionar primero cuál fue la traducción original, que fue en el año 1569 con Casiodoro de Reina. En 1569, Casiodoro de Reina, llevando 12 años de revisión, completó su revisión de la Biblia fuera del territorio español. ¿Por qué? Porque había una persecución de la Inquisición que no permitía la traducción de la Biblia a las lenguas, podemos decir, del pueblo, las lenguas vulgares. Y durante esos 12 años se vio perseguido de ciudad en Europa, para finalmente publicar la Biblia no en suelo o territorio español, sino en Basilea, en Suiza. Y esa primera traducción, y recalco que es la primera traducción completa de la Biblia, porque ya había intentos de traducción del Nuevo Testamento y de los Evangelios años antes, pero lo que hizo Casiodoro de Reina es terminar esta traducción de la Biblia y publicarla, como dije, en Suiza, y podemos tener allí la primer Biblia completa en español. En muy poco tiempo se comenzó una revisión, quizás por la preocupación de estar huyendo de ciudad en ciudad y con lo que ello conlleva. Cuanto a la traducción de la Biblia, ahí nomás Cipriano de Valera, otro hombre de Dios, también de España, pudo hacer una revisión, la cual tardó 20 años en hacerla. Quizás no fue perseguido de ciudad en ciudad porque estuvo refugiado un poco en Inglaterra, pero nuevamente esta revisión de la Biblia no se pudo publicar en suelo español, sino que fue en Ámsterdam, Holanda. Y allí tenemos la original, Biblia Reina Valera del año 1602, la cual por su tapa se la conoce como la Biblia del Cántaro. Saltamos varios siglos porque realmente no tuvo otras revisiones. Y vamos al año 1862, donde Lorenzo Lucena, otro español, también perseguido por la Inquisición, no se había acabado la Inquisición, sobre todo en España, tuvo que huir y tuvo que refugiarse en Gibraltar, que era una colonia en ese momento inglesa, y después de ahí ir a Londres y ser un profesor de la Universidad de Oxford. Y allí estuvo más tranquilo para poder hacer una revisión, sobre todo gramatical, de la Biblia. Imagínense que pasó varios siglos y necesitaba una actualización del idioma. Una de las particularidades que tuvo esta revisión es que fue sin los apócrifos. Reina y Valera lo habían incluido diciendo no es parte del canon bíblico, pero estaban ahí. Bueno, a partir de 1862 no estuvieron más. En 1865 se menciona una revisión quizás con no tanta difusión hecha por dos misioneros, uno de Estados Unidos, Henry Pratt, y otro de España, Ángel Mora. Se la conoce como la revisión de 1865 de Mora Pratt, supervisados por la Sociedad Bíblica Americana. Luego tenemos, por supuesto, en 1909, es una Biblia que conocen muy bien aquí en Chile, llamada la Reina Valera Antigua, una revisión encargada por la Sociedad Bíblica Británica y extranjera, que continúa el trabajo de Reina Valera 1862, no 1865. Y bueno, esta ha sido también la Biblia que por el espacio de un siglo ha impreso la Sociedad Bíblica Trinitaria. Como sabemos, las primeras iglesias en América Latina recibieron y nacieron con esta Biblia.
y es la Biblia que hemos utilizado como punto de partida, también con la 1602, para hacer nuestra revisión. Saltamos al año 1960, otra versión también conocida, la Reina Valera, pero esta vez hecha por la Sociedad Bíblica Unida. Particularidades con respecto a las anteriores es que esta Biblia eliminó las letras itálicas, que son unas letras inclinadas o cursivas que mantenían las traducciones del tiempo de la Reforma para indicar que esas palabras no estaban en el original de la Biblia, sino que son auxiliares de traducción para completar la frase y para que la frase tenga sentido. Pero por alguna razón se eliminaron y quizás el pueblo evangélico se acostumbró a eso, pero ahora con nuestra Biblia volvemos a las letras itálicas. Y otra cosa que ha tenido la Reina Valera 60 es que en algunos lugares se ha apartado del texto de Reina Valera original del año 1602. Luego, en 1989, tenemos la Reina Valera actualizada, hecha por la Casa Bautista de Publicaciones, la cual para el Nuevo Testamento directamente no toma el texto de Reina Valera, sino el texto crítico, o sea, no el texto receptus o texto recibido, y podemos decir que esta RVA, Reina Valera actualizada, es la Reina Valera que más se aparta en lo textual, pero bueno, ellos así lo dicen también en su trabajo introductorio. Luego, en el año 1995, nuevamente, la Sociedad Bíblica Unida continúa el trabajo de 60, también con algunos textos, alejándose quizás del texto original, pero con la característica de tener muchas notas al margen. Notas que al fin y al cabo, en el año, hace poco, 2020, introdujeron dentro del texto bíblico. Entramos en el siglo XXI y mencionamos algunos trabajos de personas que, preocupadas por estas variantes textuales, iniciaron su propia revisión de la Biblia. Podemos nombrar la 2001, Reina Valera Purificada, y la 2004, Reina Valera Gómez, hecha por Humberto Gómez Caballero, que estas dos versiones de la Biblia comparten entre sí, que fueron trabajos independientes, quizás la 2001 purificada por un grupo de personas, la 2004 más unipersonal, basada sobre una edición específica del texto Receptus, que es la edición de Scrivener. Comparando también un poco con nuestra revisión, quizás la parte gramatical no hubo una profundización como hemos hecho, y en la parte textual nosotros hemos ido versículo por versículo, palabra por palabra, y estas Biblias hicieron un cambio textual más que nada basado en listas de omisiones, cambios y adiciones. Pero son buenos intentos de resolver algunas cosas. No obstante, tenemos otra revisión ahora de la Sociedad Bíblica Unida nuevamente en el año 2011, y esa revisión se la conoce como Reina Valera Contemporánea, y allí sí abiertamente la SBU dice que está basado sobre el texto crítico, en especial el texto de Nestlé Aland, en ese tiempo la edición número 26. Y aquí llegamos, hermanos, a nuestra revisión. En el año 2016 se presentó, luego de varios años, la revisión del Nuevo Testamento. En el 2001 una revisión ortográfica, mis colegas van a hablar de eso específicamente, pero en el 2016, esta vez sin la persecución de la Inquisición, pudimos lanzar en Madrid, gracias a Dios, ese Nuevo Testamento, y luego 2 años después salió el Nuevo Testamento con Salmos y Proverbios. Esta edición de la Biblia, ahora en el 2023, aquí en el país de Chile, tenemos este acontecimiento histórico. Ya hemos presentado en otros países, uno más, pero esta primera edición tiene el privilegio de poder ver esta reunión de acción de gracias, y mis amigos van a comentar un poco cómo se hizo profundamente este trabajo en lo gramatical, y también van a aclarar cómo fue lo textual tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Podemos decir que por la gracia de Dios, hoy presentamos en Chile la Reina Valera SBT. Sabemos, hermanos, que no existen traducciones perfectas ni inspiradas. Ese honor les corresponde a los originales de la palabra de Dios en hebreo y griego. Sin embargo, hemos llevado a cabo una revisión fiel a los principios bíblicos, fiel a esos originales, para que sea accesible al lector hispano actual. Hemos contado con la ayuda de Dios en el pasado, la tenemos en el presente y seguramente contaremos con su ayuda en el futuro. Y quería terminar con el versículo preferido de Casiodoro de Reina, porque así lo pone en la introducción de su Biblia, que es Isaías 48. Se seca la hierba, se cae la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Muchas gracias. Aleluya.
Y aquí concluye nuestro programa de hoy. Los dejamos cordialmente invitados a nuestra próxima edición de Palabra Fiel para ser más edificados, equipados y establecidos en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor les bendiga.